Estamos ya a mitad de camino del tiempo pascual. Mayo 23, domingo, celebraremos la fiesta de Pentecostés y con esa celebración terminamos el tiempo pascual. Y a mitad del camino, la liturgia nos presenta hoy el Evangelio de Jesús, el buen pastor, según San Juan, y llamamos este domingo el Domingo del Buen Pastor. Y Jesús se coloca y se manifiesta como el buen pastor. Leí una traducción que me gustó también, la palabra era ideal, el pastor ideal, y dice por qué Él es un buen pastor, o porque es el buen pastor, o el pastor ideal de todos los pastores, porque dice que Él es un pastor que entrega su vida en la defensa de su redil, de sus ovejas, y que la marca de la diferencia entre un pastor bueno, ideal, y otro que no lo es precisamente esa, que el auténtico pastor, el pastor bueno, permanece con sus ovejas hasta el final. Y si tiene que morir defendiéndolas, pues muere defendiendo a sus ovejas. El pastor que no es auténtico, él dice que es un pastor asalariado, está allí porque tiene un sueldo, pero no tiene relación ninguna con sus ovejas, no las ama, no les importa a sus ovejas, y por lo tanto, este pastor asalariado, cuando llega el lobo, lo que hace es salir corriendo para salvar su propio pellejo y deja a las ovejas solas. Y dice Jesús que curiosamente lo que hace el lobo no es atacar a las ovejas directamente, sino que lo que hace es regarlas, que se abra el rebaño y el lobo va a detectar enseguida cuál es la oveja más débil, cuál es la oveja enferma, cuál es la que no puede correr, y por lo tanto es la primera oveja que el lobo va a atacar. Aquella que se queda sola porque no puede correr y no puede salvarse ella misma, el lobo va encima. La autenticidad y la fidelidad al extremo de morir por lo que uno ama y por defender y cuidar aquello que uno cree que es tu relación con Dios, es la marca de la autenticidad y es la marca de la diferencia entre un hombre y una mujer auténtico en su fe y uno que es lo que llamamos en inglés un fake, uno de mentirita. Yo realmente creo con todo el corazón que todos nosotros los seres humanos deseamos de verdad vivir con cierto nivel de autenticidad y de fidelidad al amor de Dios. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestro pecado, tú y yo somos hombres y mujeres que desean, que de verdad buscan vivir auténticamente y fielmente en una relación de amor con Dios. Porque tú y yo fuimos creados realmente para ser hombres y mujeres de integridad. La palabra en inglés es wholeness, una palabra muy difícil de traducir, pero literalmente significa que fuimos creados para que estuviésemos completos, enteros. Nosotros no fuimos creados para estar rotos, no fuimos creados para estar dispersos, ni mentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente. Fuimos creados para que nosotros hubiese congruencia, para que fuésemos una unidad como ser humano, como persona. Y cuando hemos experimentado en nuestro caminar rompimiento, que nos hemos sentido esparcidos, que nos hemos sentido quebrados, nos desesperamos de una forma muy real y muy profunda y tratamos y buscamos quién es la persona, dónde está la fuente que nos pueda sanar, la fuente que nos pueda unificar, la fuente que nos pueda
volver a ser hombres y mujeres completos. De verdad que yo creo eso, que todos los seres humanos necesitamos y deseamos vivir con esa integridad, con esa salud, por así decirlo, que nos permite estar completos. El Papa Francisco dijo una frase hace unos años que quedó en la memoria de la gente, y una frase que se la dirigió a los sacerdotes, pero que creo que es una frase que no solamente es para los sacerdotes, es para cualquier persona que de alguna forma u otra tiene la función de pastor o pastora. Cuando cuidas a alguien, como papá, como mamá, como hermana, como hija, como abuelo, en tu trabajo, en tu lugar de empleo, siempre estamos cuidando a alguien, siempre estamos atendiendo a alguien. Por lo tanto, de alguna forma todos tenemos esta función de pastorear. Y la frase que dijo el Papa Francisco fue la siguiente. Él dijo: el pastor tiene que oler a oveja. Esa frase se ha quedado en el aire, todo el mundo la conoce y la va repitiendo. El pastor tiene que oler a ovejas. ¿Qué quiso decir el Papa Francisco con esto? Que un auténtico pastor o pastora, una mujer que cuida de su gente, que cuida a los demás, que tiene un rebañito al que tiene que acompañar y amar y proteger, la cercanía con el redil, con sus ovejas, la intimidad, la amistad, va convirtiendo al pastor tan íntimo con sus ovejas que el pastor termina oliendo a oveja. Significa que un auténtico pastor o pastora tiene que tener una capacidad enorme de poder entrar en la vida de los demás, escuchar sus historias, compartir sus sueños, compartir sus lágrimas. No es un pastor o una pastora que se siente separado, distante y peor todavía, superior al resto de su redil o su rebaño, sino que se siente profundamente unido a su rebaño y termina oliendo al rebaño. No marca diferencia entre él y el rebaño. Pero me encontré una reflexión esta semana que me gustó muchísimo de una hermana de San José, la hermana Mary McClone. Escribe semanalmente una serie de reflexiones sobre las lecturas del domingo. Y la de este domingo tuvo una frase que es bellísima. Ella tomó la frase del Papa Francisco y le dio una vuelta diferente, muy linda, y se la voy a compartir. Ella dijo: la intimidad, la amistad, el amor, la comunión entre el pastor y las ovejas no solamente hacen que el pastor termine oliendo como huelen las ovejas, sino que hace también que las ovejas terminen oliendo como huele el pastor. Bellísima la frase, porque es otra visión diferente y creo que complementa la del Papa Francisco. El pastor no solamente es el que termina oliendo como huelen sus ovejas, sino que las ovejas terminan oliendo también como huele su pastor. Cuando yo leí esa frase, surgió una pregunta. Pedro, ¿hueles tú a Jesús? ¿Tú hueles tú a Jesús? ¿Hueles tú al pastor? Y la hermana McClone dice también esta frase: esto es lo que en el cristianismo oriental, las iglesias orientales, en su tradición llaman divinización, que es crecer cada vez más en parecernos a Dios. Entre misa y misa estaba escribiendo en text con el padre Jorge, amigo mío y de varios que están aquí, y le estaba compartiendo esto de la hermana Mary McClone.
Y como Jorge sabe griego y yo no sé nada de griego, me manda la frase en griego, la palabra divinización, y me dijo, literalmente, esa frase que utiliza el cristianismo oriental dice, convertirte en Dios. ¡Wow! ¿Qué frase? Convertirme en Dios. Sin dejar de ser yo y tú humano, la intimidad con Dios tan profunda nos convierte en Dios. La oveja termina oliendo a su pastor. Cuando yo leí esa frase, dije, esto es tremendo examen de conciencia, de los de verdad, no de los superficialitos en los papelitos que andan por ahí, sino profundísimo, porque si el pastor huele a la oveja y la oveja tiene que terminar oliendo a su pastor y en el proceso nos vamos divinizando, la pregunta que fueron surgiendo fue, bueno, ¿tengo yo y tienes tú la disposición y el deseo de ser un hombre y una mujer que perdona? Porque el buen pastor perdonó. ¿Somos tú, hombres y mujeres, discípulos del buen pastor que huelen al pastor, que tienen la capacidad y el deseo de ser bondadosos? ¿Somos ovejas que huelen al pastor, que como el pastor se sienten conmovidos ante el dolor de los pobres y marginados y de vez en cuando nos quitamos los zapatos y nos ponemos en el zapato del otro y de la otra para ver la vida desde la perspectiva de los demás? Si nos parecemos al buen pastor y oímos al buen pastor, y si nos parecemos a Dios, somos gente que trata de ser gente pacífica y que lucha para que el mundo sea un poco más justo. Si nos parecemos y olemos al buen pastor y nos parecemos a Dios, somos gente que habla bien de los demás y mejor me callo cuando no tenga nada bueno que decir. Si nos parecemos al buen pastor y nos parecemos a Dios, somos gente que busca, como el buen pastor, espacios de soledad para una oración profunda, una oración contemplativa. Si nos parecemos al buen pastor y olemos a Él, somos gente que no solamente perdona, sino que también está dispuesta a olvidar, pasar la página y no mirar atrás. Si nos olemos al buen pastor, como el buen pastor, somos gente dispuestas a morir por amor, por defender a los demás. Yo creo con todo el corazón que dentro de cada uno de nosotros hay todos esos deseos y más. Y creo que es una buena semana para preguntarnos si tú y yo olemos a Jesús. Si tú y yo de verdad estamos en un proceso de divinización donde estamos tan cerca de Dios que nos vamos pareciendo a Dios. Mi oración es muy sencilla este fin de semana. Le pido a Dios el regalo por ti y para mí, que nunca dejemos de desear y luchar por ser hombres y mujeres que no estemos tan rotos y tan desperdigados, sino que seamos hombres y mujeres que buscamos por nuestra cercanía al buen pastor ser gente integrada en la mayor forma posible. Todos deseamos oler a Jesús, oler como Jesús. Todos deseamos caminar tan cerca de Dios que Dios nos va uniendo a Él y nos vamos divinizando. Todos queremos estar bien y solamente se consigue
a través de la amistad con Jesús, el buen pastor.